La lección divina de este día la tomamos de los capítulos 6 al 7 del libro de Job. La titulamos El hombre rendido solo conoce su miseria. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, pidiendo la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender la palabra que Dios nos regala y que sea este mismo Espíritu el que nos haga hablarle a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que escuchemos la palabra que sale de la boca de Dios. Con ella nos nutramos y como buenos discípulos sepamos responder poniéndola en práctica. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer el texto. Procuremos leerlo con atención. Ustedes en su hogar, ojalá sigan la lectura en su Biblia y que ayude las diferentes traducciones a ir entendiendo un poco mejor el texto. Job respondió así: si se pudiera pasar mi aflicción, si se pudiera pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza, pesarían más que la arena del mar, por eso mis palabras desatinan. Tengo clavadas las flechas de Shaddai, mi vida absorbe su veneno, me hacen frente los terrores de Eloah. Robuzna el onagro ante la hierba, muge el buey ante el forraje. ¿Come alguien los osos sin sal? ¿Tiene sabor la clara del huevo? Lo que me daba asco catar es ahora mi comida de enfermo. Ojalá se cumpla mi deseo y Eloah responda a mi esperanza. Que tenga a bien aplastarme, dejarme de su mano y rematarme. Tendría al menos un consuelo. Torturado sin piedad, saltaría de alegría, pues nunca he rechazado los decretos del Santo. ¿Me quedan fuerzas para aguantar? ¿Tengo una meta a la que aspirar? ¿Es mi fuerza la de las rocas? ¿Es mi cuerpo de bronce? Ya no sé dónde apoyarme, estoy aislado, sin ayuda. Quien rechaza la compasión al prójimo, abandona el temor de Shaddai. Mis hermanos engañan lo mismo que un torrente, como cursos de agua después de la crecida. Bajan turbios a causa del deshielo, cuando sobre ellos se funde la nieve, pero en tiempo de estiaje se secan. Con el calor se evaporan sus cauces, desvían de su ruta a las caravanas, se adentran en el desierto y desaparecen. Los otean las caravanas de Temá, van en su busca los convoyes de Saba, mas su esperanza se ve defraudada, llegan allí y quedan decepcionados. Así sois ahora para mí. A la vista del horror sentís miedo. He dicho acaso, dadme algo, poned a mi servicio vuestros bienes, libradme de manos de opresor, de manos del violento rescatadme. Instruidme y guardaré silencio. Hacedme ver dónde está mi error. Las palabras razonables se escuchan a gusto, pero ¿qué critican vuestras críticas? ¿Intentáis refutar mis palabras, sonidos desesperados que arrebata el viento? ¿Seríais capaces de sortear a un huérfano, de tasar el valor de vuestro amigo? Pero tened a bien, miradme, que no os mentiré a la cara. Volveos, juguemos limpio, volveos, que va en ello mi inocencia.
¿Encontráis falsedad en mis labios? ¿No distingue mi boca el infortunio? ¿No cumple el hombre un servicio en la tierra? ¿No es su vida una vida de mercenario? Como esclavo, suspira por la sombra, como jornalero, aguarda su soldada. También yo comparto meses baldíos, noches de agobio me tocan en suerte. Al acostarme pienso, ¿cuándo llegará el día? Y al levantarme, ¿cuándo se hará de noche? Me harto de pesadillas hasta el alba. Me cubren la carne gusanos y costras, la piel se me agrieta y supura. Mis días corren más que la lanzadera, se consumen sin nada de esperanza. Recuerda que mi vida es solo un soplo, que mis ojos ya no contemplarán la dicha. Seré invisible a cualquier mirada, te fijarás en mí, pero no estaré. Como nube que se esfuma y pasa, el que baja al Sheol ya no sube. No vuelve ya a su casa, ya no lo reconoce su morada. Por eso, no contendrá mi lengua. Hablaré arrastrado por la angustia, me quejaré repleto de amargura. ¿Soy acaso el mar o el dragón para que me pongas un guardián? Si pienso, mi lecho me consolará, compartirá mi cama mi llanto. Me aterras entonces con sueños, me espantas después con visiones. Preferiría morir estrangulado, antes la muerte que mi cuerpo. Me da igual, ya no he de vivir para siempre. Déjame en paz, mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que pongas en él tu interés? Para que lo inspecciones cada mañana y a cada instante lo pongas a prueba. ¿Dejarás alguna vez de mirarme? ¿Me darás tiempo a tragar saliva? Si he pecado, ¿en qué te afecta, centinela de los hombres? ¿Por qué convertirme en blanco? ¿Por qué te sirvo de carga? ¿Por qué no olvidas mi ofensa, pues pasas por alto mi culpa? Si pronto yaceré en tierra y no estaré aunque me busques. Palabra de Dios. En la lectura atenta de este texto vamos a detenernos en algunos detalles. Job responde a Elifaz, el primero de sus amigos, que ha hablado a Job y le ha recordado la teoría de la retribución. El bueno, la persona buena, recibe bendiciones de Dios. Vida en abundancia, no es castigado con enfermedad, tiene riquezas en abundancia, una familia numerosa. En cambio, el malo, Dios le castiga con la muerte, con la enfermedad, sin familia o muriendo su familia, sin riquezas, se queda en la pobreza. Esa situación que está viviendo Job la experimenta y es lo que su amigo Elifaz le intenta hacer ver, que acepte que algo malo hizo o que sus hijos algo malo hicieron. Pero la respuesta de Job precisamente viene a ser una respuesta donde él sigue con la conciencia tranquila de que no ha hecho nada malo. Sabe que también sus hijos no hicieron nada malo. Y por eso, después de el capítulo 3, donde Job abre su corazón y externa toda la experiencia humana de tristeza y dolor frente a su sufrimiento, ahora viene esta respuesta que Job da a su amigo Elifaz.
Esta larga intervención de Job está compuesta de monólogos y alocuciones directas. Te puedes sorprender por dos razones. Desde el punto de vista retórico, no es propiamente una respuesta a la anterior intervención de Elifaz, cuyos argumentos pasa por alto Job. No se pone ante cada palabra que le ha dado Elifaz a darle una respuesta. No, desde el punto de vista del contenido, incluye también como destinatario de sus quejas a Eloah o Shaddai. Son dos formas del nombre divino, del nombre de Dios. Eloah, Shaddai. Elifaz queda diluido en el grupo de amigos. Decía en 6:15, mis hermanos, el término hermanos, lo podemos traducir también como amigos, engañan lo mismo que un torrente. O sea, ya no se refiere directamente a Elifaz, sino lo involucra junto con todos los demás. La composición de estos capítulos 6 al 7 puede ser dividida en 6 partes. El primer monólogo de Job lo tenemos en el capítulo 6, de los versículos 2 al 7. En este monólogo, Job trata de razonar su sufrimiento actual. O sea, de encontrar los motivos de por qué está sufriendo. Si se pudiera pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza pesarían más que la arena del mar. Recordemos cuando Dios le promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Esta expresión, muy propia de la teología de la alianza, es la que tiene en mente Job. Tengo clavadas las flechas de Shaddai, de Dios. Mi vida absorbe su veneno. Las flechas en su punta eran precisamente cubiertas con veneno para que no solamente al clavarse causaran daño, y si se clavaban pues en un órgano vital causaban la muerte, sino aunque se clavaran en cualquier otra parte del cuerpo, el veneno precisamente tuviera ese efecto mortal. Y así lo siente Job. Las flechas que Dios le ha clavado vienen cargadas de veneno. Entonces, estos 6 versículos son las razones que Job está tratando de expresar ante su sufrimiento actual. Luego sigue un segundo monólogo de Job que tenemos en el capítulo 6, los versos 8 al 13. Y aquí, abandonado a su suerte, Job pide la muerte. Ojalá se cumpla mi deseo y Eloah responda a mi esperanza. Que tenga a bien aplastarme, dejarme de su mano y rematarme. Una vez más, y así siguen las expresiones, viene ese deseo de morir. Job encarna la experiencia humana en donde es preferible morir que seguir sufriendo. Luego tenemos el tercer monólogo de Job. Se centra en la falsa amistad de los versos 14 al 20 de este capítulo 6. Quien rechaza la compasión al prójimo abandona el temor de Shaddai. Ya en el texto anterior habíamos encontrado la expresión del temor de Dios, una expresión típica de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, que hace referencia al hombre que sabe poner su confianza en Dios. El temor de Dios no es miedo al castigo de Dios,
sino es respeto a Dios. Es el no querer ofender a Dios. Tanto se ama a Dios que por eso trato de evitar cualquier situación que pueda llegar a ser de ofensa o de agravio contra Dios. Y dice, quien rechaza la compasión al prójimo, abandona el temor de Dios. Es decir, quien no sabe dolerse del dolor de su hermano, entonces no está teniendo temor de Dios. Mis hermanos se engañan lo mismo que un torrente, como cursos de agua después de la crecida. Cuando llueve y es tanta el agua que va corriendo en un riachuelo, en un torrente, se hace un río muy grande y puede arrastrar lo que sea. Entonces es la expresión. Y así va haciendo ver pues cómo en este tercer monólogo la amistad que supuestamente le están ofreciendo sus tres amigos pues se está volviendo algo sin sentido, una falsa amistad. Después sigue la alocución a los amigos, prolonga pues este tema de la falsa amistad. Lo tenemos en capítulo 6, los versos 21 al 30. Así sois ahora para mí, a la vista del horror sentís miedo. ¿He dicho acaso, dadme algo, poned a mi servicio vuestros bienes, libradme de manos del opresor, de manos de violento rescatadme? Instruidme y guardaré silencio. Hacedme ver dónde está mi error. Las palabras razonables se escuchan a gusto, pero ¿qué critican vuestras críticas? Etcétera. Job, que está haciendo ver a los amigos que las palabras que le están diciendo ni son ciertas, y mucho menos son de consuelo para él. No es algo que venga a aliviar la situación que está experimentando. Después sigue el cuarto monólogo de Job, capítulo 7, verso 1 al 6, donde Job hace ver que es triste el destino del ser creado. ¿No cumple el hombre un servicio en la tierra? O sea, la expresión hace referencia a el sentido de por qué el hombre está en la tierra. Y el hombre, recuerden en Génesis capítulo 3, cuando Dios da la condenación después del pecado al hombre, le dice, con fatiga cultivarás la tierra, con el sudor de tu frente cosecharás, y la tierra producirá espinos y será un fruto bastante pobre. Entonces, el hombre viene a cumplir ese servicio, pero en una tierra que es pobre para cultivar, que le da cardos y espinos. ¿No es su vida una vida de mercenario? Como esclavo, suspira por la sombra. Como jornalero, aguarda su soldada o su paga. También yo comparto meses baldíos, noches de agobio me tocan en suerte. Al acostarme pienso, ¿cuándo llegará el día? Y al levantarme, ¿cuándo se hará de noche? Etcétera. Finalmente, en los versículos 7 al 21 de este capítulo 7, tenemos la alocución a su Dios. Recuerda que mi vida es solo un soplo. Aquí ya le está hablando a Dios, a su Dios. Que mis ojos ya no contemplarán la dicha. Seré invencible a cualquier mirada. Te fijarás en mí, pero no estaré. Como nube que se esfuma y pasa,
el que bajo el sol, el Sheol, ya no sube. No vuelve ya a su casa, ya no lo reconoce su morada. ¿Soy acaso el mar o el dragón para que me pongas un guardián? La idea de que el mar, al ver que viene la ola y se estrella y se diluye en la arena y ya no pasa más, esa experiencia, el hombre de la Biblia la interpreta como Dios le ha puesto un límite al mar. Podrá ser una ola muy grande, pero tiene su límite. Esa expresión tan bonita que está en los Salmos es la que hace referencia Job. Y va expresando pues cómo Dios o la concepción que va teniendo de Dios, ¿no? Una concepción un tanto limitada en el sentido de que Job deberá abrirse al Dios siempre nuevo. No puede decir, ya conozco perfectamente a Dios, ya no tengo más que conocer de Él. Porque cuando piensa que lo está atrapando en sus manos, entonces Dios se le escapa. Dios es mucho más que eso que Job está comprendiendo. Es mucho más que la experiencia que ha tenido de Dios hasta ese momento de su vida. Y por eso, en esta locución va a manifestarse precisamente que pareciera que lo conoce, pero hay muchas cosas que ya no comprende. Y termina, por ejemplo, en el verso 20 y 21. Si he pecado, ¿en qué te afecta, centinela de los hombres? ¿Por qué convertirme en blanco? ¿Por qué te sirvo de carga? ¿Por qué no olvidas mi ofensa? Pasas por alto mi culpa. Si pronto yaceré en tierra y no estaré aunque me busques. O sea, Job, que quiere hacer ver a Dios que su vida ha perdido el sentido, ya no encuentra motivos para seguir viviendo, y así lo expresó. Me da igual, no he de vivir para siempre. Déjame en paz, mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que le des importancia? El Salmo 8 es una alabanza muy hermosa a Dios y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, le coronaste de gloria y dignidad, pusiste en sus manos rebaños de ovejas, de toros, hasta las bestias del campo, las aves del cielo que trazan sendas por el aire, los peces que también trazan sendas en el mar, y todo eso lo sometiste bajo sus pies. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle tanto poder. Y aquí Job, en esa misma expresión, pero la está refiriendo a algo totalmente contrario. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que pongas en él tu interés, para que lo inspecciones cada mañana y a cada instante lo pongas a prueba? Pues son todas estas experiencias, todos estos sentimientos a flor de piel que Job va expresando en estos 2 capítulos como respuesta a lo que su amigo Elifaz le había dicho. Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Y Job hace ver que no hay coherencia entre esa idea de retribución divina y lo que él ha vivido y está experimentando en ese momento.
vamos a pasar a la meditación. No voy a leer el texto nuevamente. Recuerden, el estar repitiendo el texto sí nos ayuda para irle comprendiendo más. Como decimos, que nos caiga el 20. Y en esa repetición del texto vamos profundizando más en la palabra de Dios. Siendo estos textos largos, no me puedo detener a volverlos a leer, pero vale la pena que lo puedan hacer. Y sobre todo, en este momento vamos a tratar de recoger, como lo hicimos la lección anterior, la lección divina anterior, recoger aquellas expresiones que más pueden llamar nuestra atención. Ahora se trata de volver al texto, pero con la pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? En mi situación, en mi experiencia personal, ¿qué me dice el texto? Y entonces, una vez más, nos colocamos en el lugar de Job y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez has querido razonar tu sufrimiento? Es decir, ¿has tratado de encontrar el porqué del sufrimiento, de tu sufrimiento? ¿Cómo te has sentido frente a ese razonamiento? O sea, las ideas que puedas tener, ¿qué te han hecho sentir ante eso que estás pensando de lo que es tu sufrimiento? ¿Has encontrado respuestas satisfactorias? En muchas ocasiones, algunas personas llegan y me preguntan: ¿por qué, Padre? ¿Qué quiere decirme Dios con esto? ¿Has encontrado respuestas a esos razonamientos, a las preguntas que te vas haciendo? Y además respuestas que sean satisfactorias, o sea, que te convenzan, ¿no? Que hagan que comprenda las cosas y quedes ya tranquilo porque ya lo entendí. Generalmente no encontramos respuestas satisfactorias. Por más que nos digan y nos digan y nos digan, no nos logran convencer. O sea, la experiencia del sufrimiento va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y por eso, mi sufrimiento, aunque otros me expliquen, nunca va a encontrar respuestas satisfactorias. Porque en definitiva, el otro es otro, no es yo mismo, es otro que está fuera de mí, que está fuera de mi situación, de mi circunstancia, y aunque me diga que me entiende, no me entiende en realidad. Ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. Cuando estamos sufriendo, ni siquiera sabemos qué es lo que nos está causando tanto sufrimiento, menos el otro. ¿Te has querido abandonar a la muerte en alguna o en algunas ocasiones? Job lo dijo: déjame en paz, mis días son un soplo, déjame morir. Recuerdo cuando mi papá estaba enfermo, pocos días antes de fallecer. Estábamos mi mamá y yo con él, y le preguntó mi papá a mi mamá: ¿por qué no me crees que me quiero morir? Y mi mamá le dijo: sí te creo,
pero Dios sabe cuándo llegará el momento en que te llame a su presencia. Es la experiencia del dolor, del sufrimiento, que nos lleva a pensar que lo mejor es el final de nuestros días. ¿Lo has experimentado? ¿Cómo has reaccionado ante ello? Hay personas que se culpan y cargan con una culpabilidad muy grande porque expresaron su deseo de morir. ¿Te has sentido defraudado por la amistad? El capítulo 7 de Job precisamente trata sobre la amistad de los 3 amigos que llegaron con Job. ¿Te has sentido defraudado por la amistad? ¿Qué sentimientos has probado ante esa situación cuando te defrauda el amigo, cuando te da la espalda? Dice un salmo: incluso tú, mi amigo de quien más me fiaba, eres el primero en traicionarme. Y estas palabras del salmista, si las ponemos en la boca de Jesús de Nazaret, en la última cena, las comprenderemos más. Palabras que le pudo decir a Judas: incluso tú, mi amigo, de quien más me fiaba. Judas tenía en él había puesto una gran confianza a Jesús y le había confiado el dinero que tenían los apóstoles para sus necesidades de cada día. Esa confianza de que sea el administrador de los bienes del grupo y es el primero en traicionarlo. A veces nos ha sucedido algo así, sentir la traición del amigo, de la amiga. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué sentimientos has probado en esos momentos? ¿Has sentido en algún momento que el destino del ser creado es triste y sin sentido? ¿Has pensado que después de la vida ya no hay nada? Algunas personas llegan a decir: es que no sé para qué estoy aquí. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la existencia para mí? ¿Has pensado que después de la vida ya no hay nada? Es decir, se ha perdido la esperanza por esta situación que se está viviendo de algo más grande. ¿Puedes recordar los diálogos que has tenido con Dios en esas ocasiones que has reflexionado hoy? O sea, estas ocasiones que has recordado hoy. ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Cuáles fueron tus palabras? Job le dirigió estas palabras a Dios. Me da igual. No he de vivir para siempre. Déjame en paz. Mis días son un soplo. ¿Dejarás alguna vez de mirarme? ¿Me darás tiempo a tragar saliva? Si he pecado, dímelo, ¿en qué he pecado? Pero ya no estés confundiéndome, ya no me estés lastimando más. Y si ya estoy próximo a la muerte, ¿por qué me sigues echando en cara mi pecado? Ten compasión. Son las palabras de Job. ¿Qué palabras le has dicho tú a Dios en ese momento? ¿Cambiarías algo de lo que le has dicho a Dios? Durante estos días en que hemos ido dejándonos iluminar por la palabra de Dios y por el misterio de Dios, por el proyecto de Dios para nuestra vida,
Tal vez estamos teniendo ya un cambio de nuestra mentalidad, una manera de pensar un poco diferente a lo que antes pensábamos. Frente a este cambio de mentalidad, ¿cambiarías algo de lo que le has dicho a Dios en esos momentos de tu sufrimiento? Vamos a pasar ahora a la tercera parte, la oratio. Vamos a orar con la misma palabra de Dios. Una vez que hemos entendido lo que el texto en sí mismo dice y lo que nos dice a nosotros, ahora vamos a tomar nuevamente el texto para hablarle a Dios. ¿Qué digo ahora al Señor como respuesta a su palabra? Recuerden, la oración la podemos hacer en la modalidad de petición, intercesión, agradecimiento, alabanza. Y este es el primer modo como la palabra de Dios nos cambia. Haz tu oración. Con tus propias palabras, recuerda, Dios te escucha como Padre amoroso. Entra en oración. Abre el corazón a Dios. Hoy, Padre bueno, quiero pedirte en nombre de todos mis hermanos que sufren, en nombre de todos los que están pasando por esta experiencia de tristeza y dolor, algunos de ellos por enfermedades físicas que se les han prolongado, que les han advertido que ya son incurables. Otros por aquel dolor que experimentan por diferentes situaciones de la vida. Y quiero en su nombre decirte con el capítulo 6, verso 8, ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza. No es un reclamo, Padre bueno, es una súplica que sale del corazón, un corazón que sufre, que sabe volver hacia ti y que espera de ti la salvación. Quiero hacer mías las palabras de Job, que son palabras de muchos hermanos. Al acostarme pienso, ¿cuándo llegará el día? Y al levantarme, ¿cuándo se hará de noche? Me harto de pesadillas hasta el alba. Me cubren la carne gusanos y costras, la piel se me agrieta y supura. Mis días corren más que la lanzadera, se consumen sin nada de esperanza. Palabras que en la enfermedad o en las angustias por otras razones dicen quienes sufren largas noches de insomnio. Hoy quiero hacer mías
estas palabras y presentártelas, Padre bueno. Y quiero, finalmente, pedirte que cuando experimentamos esas tristezas, esos dolores, no nos dejes solos, no nos abandones. Job sí era un hombre justo. Nosotros no lo somos, lo sabemos, y asumimos nuestra propia verdad. Sin embargo, somos tus hijos. Tú nos amas. Tú has dado a tu Hijo para rescatarnos del pecado, para ayudarnos a convertir nuestro malicioso corazón y volver nuestros pasos hacia ti. Aunque hemos pecado, Padre bueno, por tu misericordia no te olvides de nosotros. Al contrario, ayúdanos para seguir siempre contigo. Vamos a pasar al cuarto momento de la lección, la contemplación. Nuevamente el texto lo tomamos y nos dejamos mirar por Dios. Es decir, tratamos de hacer una mirada sapiencial de nuestra realidad. Y una vez más, para poder hacer esta mirada sapiencial de nuestra realidad, les recuerdo, Job ha sido puesto a prueba por Satanás, no por Dios. Dios permitió a Satanás que lo probara, ¿y de qué manera? Sin embargo, Dios apuesta por Job porque lo ama y porque sabe que Job lo ama. Y entonces, en nuestra experiencia de sufrimiento, de dolor, incluso de traición de los amigos, no perdamos el rumbo. Dios me ama, Dios apuesta por mí aún en esta situación. Y por eso luchar para no defraudar a Dios. Él sabe que podemos salir avantes en esa situación. Por eso permitió que viniera a nosotros la prueba. San Pablo dice, no somos probados por encima de nuestras fuerzas. Y si Dios ha permitido para ti ese tipo de sufrimiento, ten confianza de que ha considerado, y Él no se equivoca, que puedes superar esa prueba. Finalmente, hagamos nuestro propósito. Cómo llevar el texto a la acción, a la vida cotidiana. Hoy yo quiero asumir el compromiso de perdonar a mis hermanos que me han lastimado. Perdonar a quienes han querido darme una palabra, pero que en el fondo hubiera preferido que no la dijeran. Quiero pedir a Dios que me ayude a darles una nueva oportunidad. Y yo quiero comprometerme a darles una nueva oportunidad. Formula tu propósito. Si te ayuda, ponlo por escrito para que puedas estarlo recordando durante el día.
vamos a concluir nuestra lección divina con una oración para agradecer a Dios este encuentro con su palabra, esta vivencia de oración con su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias porque nos has convocado para estar en tu presencia. Nos has regalado tu palabra que da vida, tu palabra que es alimento para nuestra vida, que es luz para nuestros pasos. Gracias porque en Cristo Jesús vemos la plenitud de tu palabra. Él es la palabra que nos has enviado y en ella definitivamente nos has dicho que no estamos solos, aún en esos momentos en que más angustia experimentamos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has concedido la luz del Espíritu Santo para poder realizar esta lección divina y dejarnos iluminar por tu palabra. Padre bueno, acompáñanos, ayúdanos a ponerla en práctica durante el día, en cada momento, que sea tu palabra la que nos esté iluminando. Te lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan un bonito día. Nos encontramos en la próxima lección divina.